Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, Kevin, hola, Andrés, hola, Camila. Buenas noches con todos. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Vayan nomás ingresando, por favor. Siguen ingresando, por favor. Ya saben las normas, las reglas. Tenemos unos minutitos de espera para que puedan entrar todos, ¿ok? Mientras ingresan todos los demás compañeros, voy a aprovechar para ir tomando lista, ¿ok? No olviden dejar su nombre, por favor, en el chat. No se olviden de eso. Camila estaba por acá, sí, presente. Johan está por acá. Johan, Johan. Diego, García, ¿no está? Ahí está, ya apareció. Stalin. Buenas tardes, profe. Hola, Diego, ¿cómo estás? Presente, profe. Chévere, gracias. Camila Reynoso, Cami. Ahí está Cami. Está por acá. Carlos Vaca, Carlos no está por acá. Suele aparecer después, Carlos. Ok. Como tengo dos cursos, me demoro el doble tomando lista, así que tengan paciencia.
Por acá tengo algunos. A ver. Michael Alvear. Michael Alvear, Michael Alvear. No lo veo, Michael Alvear. Denis Andrade. No. Jocelyn Nicole Andrade. No. Justin Arroyo. Tampoco. Mayerly Bustamante. Oh, Mayerly tampoco estuvo ayer. Mayerly Bustamante, no, tampoco. Christopher Cárdenas, tampoco. Katia Casa, no. Ana Gabriela Castillo, Presente, profe. hola. Dylan Cumbal, no. Ana Gaona, tampoco. Ha sido la mitad, no viene muy bien. Viviana Garreta, ahí. Presente, profe. Karina Hernández, ha venido Karina. Presente, profe, aquí estoy. Qué malo, sí estoy. Michael Jaramillo, Michael no está por acá. Milena Juela, Presente. gracias. Yadira Lucio Aguinda, no. Ellen Macías, no. Víctor Mena, nada. Camilo Mendoza, Darwin Mesías, Elizabeth Ojeda, Christopher Andrés Orozco. Presente, Elisa, presente. Ah, ya, Elizabeth sí está. Christopher Presente. Orozco, ok. Andrés Lisbeth Pérez, no está por acá. Clever Pilatasic, creo que ya van ingresando algunos que ya nombré. Melanie Pinargote, no. Matías Proaño, no. Ariel Quemar, no. Jefferson Raimundo Maldonado. Parece que estuviera dando la lista de otra clase, no hay nadie. Están 4 personas, están Sí cambiados. me tomó mi profe de lista, Reynoso. No, sí te tomé Camilla, ya te vi, Ok. te puse Profe, presente. disculpe la molestia, quizás me nombró Joan Espinosa. Giovanni Espinosa, creo que sí, ya te voy a ver. Joan. Joan, sí, entonces. Profe, buenas noches. A mí igual no alcancé a escuchar mi apellido. Mila Chizaban, ya. Sí te puse Camilla también, sí te vi presente y ya te puse. Chantal Reynoso, Gracias. nada. Usted creo que entró a otra clase. Yo creo que estoy en otra clase. Wilmer Riquero, Patricia Riquero. Presente, Inge, buenas noches. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Wilmer o Patricio mejor? ¿Patricio? Sí, Patricio. Ok. Kevin Tipán. Ahí está Kevin. Presente, profe. Ya lo vi. Caína Vargas. Stephanie Vinuesa. María Viteri no está. Aquí estoy. Mateo No sea así. Yepes. Mateo Yepes, Mateo Yepes. No. Presente, Inge, buenas noches. Ah, ya, sí está por acá Mateo. Ok. Bueno, Inge, puse mal mi Inge. apellido. ¿dónde pusiste mal el apellido? Puse al revés. A ver. El apellido está mal. Ah, ¿cómo lo borro? Lo vuelvo a escribir, ¿ya? Ah, El nombre y el apellido está El mal. no- dice no. María de Lourdes Beatriz. Beatriz. Ajá. Es que a veces, Beatriz, dice. es que tengo tapadas las teclas, entonces ahí me confundí. Ya le pongo de nuevo, ya le pongo de nuevo. Qué barbaridad, en todo está, Ponle ¿no? editar. No hay A ver, problema. espérate. A Buenas ver, ya veo. noches, Inge. ¿Será que me puede poner asistencia? Yo Hola, soy... Mayerly. No, ya llegó atrasada, ya no le pongo asistencia. No le vamos a poner nada. No, no, ya Lo no que le pasa ponga. es que Llegó ya, tarde. como ya me di cuenta que están algunos, no sé cuántos alumnos tengo realmente en esta clase, pero como son de administración y marketing, tengo bastantes. Y, por ejemplo, hoy día estamos con 21, ya estábamos con 24. Lo que sí voy a hacer es tomar lista definitivamente 7:40. Pensé que iba a poder tomar un poquito antes,
pero voy a tener que tomar lista 7:40 para que estén todos, porque si no me pasa lo que hoy. No se preocupen, igual ingresen los nombres, por favor, en el chat y yo ya voy revisando después cómo va la asistencia para ponerles acá la asistencia sin problema, ¿ok? No Gracias. tengan cuidado, no se preocupen. ¿Qué pasó ayer? Y ayer empezamos, ¿no estuviste acá? El profe estuvo ocupadita, pero sí estabas sin prender la cámara. Ah, bueno. Si estabas yo, no te vi el nombre, al menos. O sea, sí estaba ahí apagada la cámara, pero Ah, bueno. Ayer tenías faltas más. Ok. A ver. Bueno, ¿cómo están hoy día? ¿Qué tal? Segundo día de la semana. ¿Cómo se sienten? Todos. Bien, profe, todo bien, todo ready. Que ya ¿Todo sea bien? sábado, profe. Para quienes tuvieron clases antes, ¿qué tal estuvo la clase antes? ¿Pesada? Bien, ¿Pesada? ¿Bien? fue una evaluación que tuvimos de la unidad. Todo bien. Ah, ya. Bueno, Bueno, está bien. Este semestre pedimos que no tengamos una clase anterior cuando justo nos toca con usted. Hemos rogado que solo tenga con usted la clase porque luego nos mandan cansados. ¿Y eso? Eso iba a decir, ¿eso por qué? ¿Es por estar fresquitos para la clase o por qué? Claro, Ah, claro, hemos estado ahí rogando que solo tengamos una clase, al menos si nos toca con usted, para no llegar cansados a su clase, imagínate, llegamos cansados, estresados, qué malhumorados. consideración, no, consideración, tremendo, gracias María. Claro, Súper. Ese gesto tan grande será tomado en cuenta definitivamente. claro, eso se merece Se un merece punto adicional. bueno, estás con ganas de contestar la lección el día de hoy. ¿Qué vimos ayer, María? A ver. No puse mucha atención ayer, estaba en mi Ah, trabajo, ya. estaba de turno, ¿Qué vimos lo ayer? siento, ¿Qué te anima? perdón. A ver, Cami, cuéntame. a ver, ya. Bueno, ayer hablamos sobre la responsabilidad social. ¿Ya? También hablamos sobre la ética en las empresas y cómo estos temas influyen de forma en la empresa y en la relación con los trabajadores. ¿Ya? También que los clientes, bueno, en los clientes y en la comunidad, ¿no? Adicional también nos explicó los conceptos, digamos, como que importantes con respecto a la responsabilidad social, que básicamente vendría a ser que es cuando una empresa decide ayudar al bienestar de la gente y al medio ambiente, y más allá de lo que está obligado por la ley. ¿Ya? También hablamos sobre la ética empresarial que tiene que ver con los valores y los principios que guían, ¿no? Cómo se toman las decisiones dentro de la empresa. Y también nos explicó, bueno, se vieron ejemplos de casos como que de Pacari y de Pronaca que aplican estos programas de responsabilidad social. Correcto. Correcto. Muy bien, Cami. Muchas gracias. Un muy buen resumen. La clase de ayer, aparte de, lógicamente, lo que vimos en cuanto a normas básicas de la clase, ¿ya? Eh, ¿Cómo se sienten hoy día como para un cuento? A ver, Muy Karina. bien. profe, quería pedirle dos cositas. La primera, que el material de la unidad todavía no está en la plataforma. Y la segunda, que la evaluación del PA no corresponde a su materia. Entonces, para que, por favor, le coloque lo que sí corresponde. Bueno, hoy tuve Gracias, profe. Hoy tuve el mismo caso, gracias más bien a ti por hacerme acuerdo. A ver, hoy tuve también el caso de alguien que me escribió y me dijo exactamente lo mismo. Es más, ya he hecho la prueba del control de lectura del PEA. Sí, me salió Entonces, feo. bueno, a ver, les cuento. Como les decía yo el día de ayer, como la plataforma también que estamos utilizando es nueva, para ustedes y para mí, el día de ayer, minutos antes de que empecemos la clase, me dieron la instrucción de cómo trabajar con la plataforma. Entonces, lógicamente, aún no he cambiado algunas cosas y no he subido el material, ¿ok? Entonces, yo espero hacerlo ya el día de hoy, máximo hasta mañana, ¿sí? Para que me tengan un poquito de paciencia hasta mañana. Y tenemos actualizado el PEA y tenemos actualizado el material. Las clases, sí subí el video de las clases, ya está. Para que quien quiera repetirse o quien no haya visto,
lo pueda hacer, ¿sí? Y las diapositivas igualmente, ya mañana subo todas las diapositivas, incluidas las que vamos a ver el día de hoy, y voy a tratar de ver si es que también mañana ya tengo actualizado todo el tema de aquí hasta las próximas 3 semanas, con las tareas, con los deberes y con H5P y con todas las cosas que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, con eso quedamos listos, ¿ok, chicos? ¿Sí? Y que otra preguntita. Cuéntame. Y ese intento que yo hice ya se borra después de que... Se borra, se borra, se borra. Se borra al no ser el P adecuado, ¿ok? Ah, ya. Es más, hay una pequeña, inclusive les cuento, una pequeña confusión también por el PEA, ¿sí? Que es un poco diferente para administración que para marketing, ¿ya? Entonces, inclusive en eso también hubo algunas situaciones un poco confusas, por decirlo así, ¿ya? Para no ahondar en el tema, pero ya eso se resuelve enseguida, ¿ok? Así que pierdan cuidado, no se preocupen por ese tema. ¿Hecho? ¿Estamos? Ok, bueno, les decía, ¿qué tal se sienten con para un cuento el día de hoy? Como para contarles un cuento. No se vayan a dormir nomás, ¿no? O sea, la idea no Yo, es esa. yo me siento bien. Sigan ¿Sí? nomás con el cuento. Cami dice que no, como que no quiere cuentos. Ah, sí, ya, pensé que me decía que no. ¿Mm? Mayeli también está con cara de sueño. ¿Qué pasó? ¿No? Ah, no, no, profe, es que recién terminé de hacer actividad física, entonces por eso siento. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué envidia! Ya, está bien. Qué bueno, qué bueno. A ver, les cuento, el día de hoy vamos a contarles un cuento, ¿ya? Un pequeño cuento. Evidentemente es algo teórico, pero me encantaría realmente que ustedes puedan compartir el cuento conmigo, ¿ya? ¿De qué se trata el cuento del día de hoy? El día de hoy vamos a contar un cuento que se llama La evolución de la responsabilidad social ética empresarial, ¿sí? Vamos a contar un cuento yéndonos hacia atrás en el tiempo y trayéndolo hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos a recordar un poquito cómo es que con el pasar de los años, como ustedes sabrán, todo en la vida va evolucionando, ¿ok? Y con esta evolución, lógicamente que se han logrado conquistar diferentes cosas, diferentes derechos, entre varias cosas más, ¿sí? Y eso es justamente lo que ha pasado con la responsabilidad social. Antes de contarles este cuento, como les digo, que espero que ustedes participen mucho porque personalmente a mí me gusta mucho esta clase, porque sí me trae a recordar muchas cosas. ¿A ustedes les gusta así descubrir el pasado, les gusta un poco la historia? ¿Les gusta parte de eso o no? ¿A quién no le gusta? A mí sí me gusta. ¿Sí? Ya, a mí también. Y más cuando es un cuento. Es más, si a mí me pusieran a elegir una época, les prometo que si me dijeran viaja en el tiempo, yo me fuera a la época así colonial, de reyes y caballos y caballeros y estas cosas. No sé por qué tengo una afición sobre ese tema un poco especial, y espadas y dragones y ese tipo de cosas. Sí. Entonces, recordar un poquito en el pasado todo lo que nos viene trayendo la historia es importante y van a darse cuenta también, eso es lo que quiero que al final podamos concluir, cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias que a pesar del pasar de los años, hoy o se siguen manteniendo, o se han conquistado, o ya no las tenemos, porque como dicen el viejo refrán popular, quien no conoce su historia, Está Está obligado a condenado. repetirlo. correcto, muy bien. Así que de ahí justamente nace el objetivo, la razón de ser de la clase del día de hoy, el que conozcamos justamente cómo es que se fueron dando muchas cosas en el pasado para llegar al día de hoy, a lo que tenemos, lo que somos, a dónde estamos, ¿sí? Y en base a eso, lógicamente actuar, ¿ya? Hay muchas, digamos, hablemos de luchas sociales, de luchas laborales, ¿sí? De derechos que hoy podemos exigir, pero que se conquistaron a lo largo del tiempo, ¿ya? Y eso es gracias a lo que pasó antes. Así que en eso se va a basar justamente en esta historia. Yo creo que algún día voy a tratar de hacer un video para esta clase, porque realmente es muy chévere. Vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Así que atención entonces, chicos, y por favor, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, ya saben, ¿ok? En cualquier momento es bienvenida. Empezamos, ¿ok?
Ah, Voy a sobre poner esto, video. no, no, video no hay. Voy a contarles un cuento. Vamos a hablar clase teórica. Pero sobre el final de esta clase sí va a haber una tarea, ¿no? Eso sí ya les aviso. Así que atentos. Liz, a ver, no te preocupes. ¿Por qué la mano al rostro? No sufras antes de hora. Ok, vamos a ver. ¿Ya? Me avisa si pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí ¿Estamos? se ve, profe. Ok, vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la evolución. ¿Cómo es que durante el tiempo, el pasar de los años, eh, vamos a tratar de explorar un poco cómo es que se han venido dando la conquista de algunos derechos sociales para que hoy en día las empresas como tal, ¿sí? Se preocupen, ya tengamos el enfoque que tengamos hoy, y se preocupen por los empleados, por el medio ambiente, en fin, todo lo que vimos un poco el día de ayer, ¿sí? Que esto no nace lógicamente de la noche a la mañana, esto se viene dando desde hace algunos años, desde hace algunos siglos en realidad, y para ser más precisos, en definitiva, esto comienza desde el siglo XVIII, siglo XIX, finales del siglo XVIII, siglo XIX, cuando se dan algunos acontecimientos históricos que ustedes como grandes historiadores deben conocer a la perfección, con todo lo que les gusta y les encanta leer, ¿sí? Pero nace justamente en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando inicia la Revolución Industrial. ¿Quién me dice qué es la Revolución Industrial? ¿En qué se basó la Revolución Industrial? ¿Quién se acuerda? ¿Quién tiene alguna idea? Antes de yo contarles. Esto les va a servir hasta como cultura general. A ver, ¿quién sabe qué es la Revolución Industrial? ¿Qué pasó? ¿Nadie? Sí, 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 sí que le digo yo. Cuéntame, a ver, cuéntame. Ya, ya. Cuéntame. Bueno, la revolución industrial empezó a raíz de dos cosas. La primera fue no sé si el invento, sí debe ser, la invención de la máquina de vapor. Entonces ya se crearon los trenes, ya se podían movilizar más fácilmente. Antes, pues, lo más rápido que podían utilizar para movilizar cosas eran los caballos, pero los caballos tienen su límite de carga. Entonces, con el tren pudieron ampliar ese límite de carga, llevar cosas más pesadas o llevar mayor cantidad. Entonces, eso ayudó a que la industria se automatizara en cierta forma, crearan una línea de producción en la cual las personas ya se dedicaban a una sola actividad, o sea, ya empieza el desarrollo de ese tipo de cosas, pero básicamente es la máquina de vapor y de ahí la producción industrial. Eso fue la revolución. Ya, correcto. Muy bien, Karina. Está al tanto de lo que sucedió. ¿Alguien más que pueda aportar lo que dijo Karina? ¿Quién se anima? ¿Quién tiene otra idea? ¿Quién se acuerda de Yo, algo más? yo me acuerdo un poquito. Cuéntame, Cami, a ver. Que también fue un momento, como dice, que en las sociedades pasaron a usar principalmente como es las herramientas manuales y la fuerza humana, o sea, la mano de obra. O también el tema de animal para producir las cosas. A sus máquinas y bueno, también surgió el tema de las nuevas tecnologías. Pues en resumen podríamos decir que esto de la revolución industrial cambiaron los medios de transporte también. También se empezaron a construir fábricas, como mencionaba mi compañera. También se logró como que transformar la economía y la sociedad con la nueva clase obrera, más el tema me parece, del comercio y de Ya, sí. cambios en la vida diaria de las personas. Entonces, como que ya empezamos a meternos un poquito más en el tema ya de, de implementar esas herramientas para mejorar el trabajo y ser más eficientes, como que más productivos en eso. Ya, ok. Ambos con muy buen concepto. De hecho, dijeron cosas que son que uniéndolas lógicamente como concepto, sí se puede resumir un poco lo que pasó en la Revolución Industrial. Les voy a contar un poco qué es lo que sucedió y por qué inicia aquí, digamos, un poco empieza a nacer este interés, esta obligación, por ponerlo inclusive como algún término, de las empresas para preocuparse por los demás, por otros factores que no sea solamente los ingresos o la rentabilidad de la empresa, en pocas palabras, por tener plata, por hacer dinero, sino también tener otro tipo de enfoque. La revolución industrial, como bien le dijo Karina también, nace en el siglo XVIII, inicio del siglo XIX,
con algunas invenciones tecnológicas, de allí justamente su nombre, ¿ya? Eso podemos asociarlo fácilmente, ¿ya? Entonces, este fue un periodo realmente de una transformación económica brutal en el mundo, ¿ya? Porque principalmente aparecen nuevas herramientas tecnológicas y como ya van a empezar a relacionar, estoy seguro, con la tecnología vienen algunos cambios, ¿sí? Cuando aparece lógicamente la máquina de vapor, yo diría que en general otro tipo de maquinarias que a raíz de estas invenciones empiezan a generarse, se dan algunos cambios que afectan directamente a la economía agraria, que en ese tiempo era la única forma de producción que existía. Hagan ustedes de cuenta que antes de existir las máquinas de vapor, la tecnología en general, cada persona, cada familia prácticamente vivía de lo que producía, ¿ya? No había una producción en masa, que es lo que arranca con la revolución industrial. Todos vivían prácticamente de lo que producían, ¿sí? Si tenían campos, araban el campo y sembraban y cosechaban productos que después vendían y de eso comían, ¿ya? Existía mucho el tema del trueque, inclusive en muchos casos, porque tenían que cambiar bienes para tratar de conseguir otros que beneficien lógicamente a su persona, a sus familias y demás. Cuando viene la revolución industrial, ¿sí? Automáticamente cambia la forma de hacer negocios en el mundo, principalmente en Europa, que es en donde nace la revolución industrial, ¿sí? Luego esto lógicamente se trasladó a América de manera muy breve, muy rápida, inclusive por la migración que existió de Europa hacia el continente americano, ¿ok? Entonces, antes, como les digo, de la revolución industrial, la economía se basaba principalmente en artesanía, en agricultura. Cada uno de los productos que se fabricaban eran en pequeños talleres, en casas, como les decía yo, en el campo, ¿sí? Los fabricaban generalmente una o dos personas, ¿ya? Entonces, vivían prácticamente de eso. Y ojo, las personas, sobre todo los artesanos, eran especialistas en su oficio, eran expertos en lo que hacían y se dedicaban exclusivamente a eso y, como les digo, de eso prácticamente vivían. Lógicamente que esto se destinaba en algunas cantidades al mercado, porque existía un mercado. No olvidemos que en aquella época, no sé si hasta el día de hoy esté tan marcado el tema, tal vez sí, pero existían clases sociales, ¿no? También existía la aristocracia, existía la clase media y la clase trabajadora, ¿sí? Tal vez tenían otros nombres, hoy se les conoce de otra forma, pero siguen existiendo estas grandes diferencias. Y lógicamente que la aristocracia era la que iba a conseguir ciertos productos, a gastar dinero y de eso vivía la gente. Pero no existía un comercio con productos masivos, sino que eran prácticamente exclusivos porque eran producidos por cada una de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué afecta la revolución industrial? Con la invención de la máquina de vapor, como decía Karina, vienen algunas tecnologías nuevas, como por ejemplo el tren. Empiezan a existir nuevos medios, ¿sí?, de comunicación, en este caso, tanto para las personas como también para transportar productos, para transportar maquinaria, materia prima, en lugares en donde antes no se podía. No es solamente el hecho de que antes era difícil, sino que antes definitivamente era imposible. Hoy, con la llegada del tren, empiezan a aparecer. Poco a poco se empiezan entonces a también empiezan a aparecer las grandes fábricas que trabajan con maquinaria y que empiezan a producir en masa, ¿ya? Ya no existían productos tanto, digamos, exclusivos, ¿sí? Sino que empiezan a aparecer productos similares, igualitos, todos igualitos, ¿no? Producción en masa, el mismo producto para todo el mercado, ¿ya? Ya no era algo exclusivo, sino que con las grandes fábricas empezaban a producir grandes cantidades, pero un montón de productos, ¿sí? Porque se empezaban también a transportar, a enviar a otras ciudades, a otras partes, por la facilidad que empezó a existir, ¿ya? Todo esto, lógicamente, la misma revolución agrícola. ¿Qué es lo que pasó en el campo con toda esta gente que trabajaba y vivía del campo? Esta gente empieza a ser reemplazada por maquinaria, que en lugar de arar el campo, quizás con animales o con personas que también trabajaban en el campo, lo empiezan a hacer algunas máquinas y mucha gente empieza a perder sus empleos, empieza a perder el trabajo. Y este fenómeno hace que la gente, con los pocos o muchos ahorros que tenía, al no encontrar trabajo en el campo, tenga que migrar a las grandes ciudades en búsqueda de empleo. ¿Por qué las grandes ciudades? Por el primer sentido común de tratar de subsistir, de sobrevivir, y porque en las grandes ciudades
existía una gran oferta de empleo, ¿sí? Como empiezan a aparecer las grandes fábricas, empiezan a contratar a muchas personas, empiezan a necesitar personal que trabaje en estas fábricas, ¿sí? Para que la producción siempre esté siendo constante y produzcan y produzcan y produzcan y produzcan, porque todo eso significaba ventas para el futuro, con la cantidad de ventas que había, más todavía. Entonces, lógicamente que esto termina por generar mucho empleo, ¿ya? Mucho empleo en las empresas, ¿sí? La gente llegaba a buscar este trabajo, ¿sí? Había un gran impacto social porque la gente definitivamente dejó su lugar de comercio para trasladarse a las grandes ciudades. Y con estas innovaciones, lógicamente, imagínense el telar mecánico, empiezan a producir el hierro, empieza a manejarse mucho el tema del acero, el carbón, el petróleo, inclusive empieza ya a aparecer la migración masiva del campo a la ciudad en busca de este trabajo, lo empiezan a hacer inclusive en condiciones laborales tremendamente negativas, ¿sí? La gente del campo llega a las grandes ciudades a buscar empleo, el trabajo, digamos que en algunas zonas el trabajo manual fue reemplazado por estas máquinas, pero también el trabajo que se les daba a las personas, a la falta de empleo que existía, empieza a ser totalmente precario. Jornadas de trabajo, bueno, trabajadores explotados en definitiva, ¿sí? Eran los que llegaban a estas grandes fábricas. Imagínense lo que era llegar quizás cargado de familia, de personas, a las grandes ciudades a conseguir un empleo y en estas grandes empresas como un favor que se les hacía prácticamente a las personas que llegaban era contratarle al padre, contratarle a la mamá, contratarles a los hijos. Los niños también empezaban a trabajar en las grandes fábricas y cada uno empezaba a cobrar de acuerdo a su capacidad productiva. Y ahí es cuando empiezan a nacer también las grandes diferencias sociales económicas entre hombres y mujeres. Los hombres, el cabeza de hogar, el padre de familia en este caso, era el que ganaba más, la mujer ganaba la mitad de lo que ganaba el hombre y los niños ganaban una porción realmente de lo que ganaba el hombre. Pero era, ¿qué les digo? En ese entonces para la empresa era prácticamente hacerles un favor. Hey, vengan, les contrato. Si quieren esto, bien. Si no, también. Hasta aquí. ¿Creen que en algo se parece a lo que pasa el día de hoy? ¿Hemos evolucionado con la historia o seguimos en las mismas? Hemos evolucionado, profe. Sí, Las leyes y todo. Sí, hemos mejorado notablemente. ya. ¿En qué sentido? Porque en algunos casos, no sé, me quedan dudas. Eh, Bueno, al menos los niños ya no, bueno, de acuerdo al código de la niñez, los niños no deben trabajar, deben dedicarse a estudiar. Y bueno, en lo posible, pues las mujeres tenemos casi las mismas oportunidades laborales que los hombres. Los Sin niños, embargo, depende el tipo de trabajo que se realice. el tipo de trabajo que se realiza. Ok, Ujú. yo creo que hemos evolucionado en muchos aspectos, pero ojo con la esencia de todo esto, ¿no? Hay algunos que todavía consideran que el dar el trabajo a una persona, por ejemplo, es un favor, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan a existir las diferencias sociales o la falta de respeto, digamos así, a los derechos laborales de las personas, ¿ok? Entonces, así es como comienza un poco a nacer en la revolución, con la revolución industrial, la responsabilidad social de las empresas, porque antes de esto, al no tener necesidad de contratar a grandes cantidades de personas, no es que no habían injusticias, al contrario, las había, pero eran, como les digo, casi invisibles. Nadie se preocupaba realmente de esas personas porque cada uno, como todos en la vida, tienen sus propios asuntos, nadie iba a pelear luchas ajenas y menos todavía cuando eran estas pequeñas minorías que estaban siendo afectadas por las grandes corporaciones, que en ese entonces era de la aristocracia y que tenían, pues, digamos, muy marcado quiénes eran las personas y la gente de dinero en ese entonces, ¿ok? Empiezan a aparecer también algunos nombres importantes en la historia, ¿sí? Que, digamos, cambian un poquito esa perspectiva y empiezan a modificar, digamos, en algo, a tratar de defender los derechos laborales de las personas porque se dan cuenta justamente de las injusticias que empiezan a existir. Uno de estos grandes filántropos en la historia es Andrew Carnegie, ¿sí? Que él fue un empresario industrial escocés estadounidense, fue escocés, después emigró a Estados Unidos.
Él hizo una fortuna en esta época, ¿sí? Porque él estuvo vinculado mucho a la industria del acero en Estados Unidos. Y en realidad es conocido porque a pesar de generar una gran fortuna, de ser de la aristocracia de aquel entonces, con aquellas grandes fábricas que él tenía para manipular el acero y vender acero, imagínense en esa época vender acero, o sea, vender pan caliente, ¿no? O sea, todo el mundo quería hacer con acero, quería hacer cosas con acero, compraban por montones, hizo realmente una fortuna. Pero ¿qué es lo que pasa con él? Su enfoque era, y su idea siempre fue que la riqueza de las personas debe ser devuelta a la sociedad de alguna forma. Y de allí él es el que crea esta frase que dice que en un ensayo que él realizó, se llama El Evangelio de la Riqueza, que es su libro, él defendía el hecho de que toda riqueza debe ser utilizada para el bien social, ¿ya? Y él es el que prácticamente dijo esta frase de que el hombre que muere rico muere en desgracia, ¿ya? En pocas, ¿quién se lleva la plata a la caja? Nadie, ¿no es cierto? Y hay que ser muy egoístas para llevarse la plata a la caja. Entonces, él es el que dice, el hombre que muere rico, la persona que muere rico, muere en desgracia. Es un desgraciado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Andrew Carnegie después de haber emigrado a Estados Unidos? Porque él, como les digo, era escocés. Cuando era niño se fue. Y en su experiencia, ojo, como él se fue para Estados Unidos, él fue parte de estas injusticias. Él no nació en cuna de oro, como dicen algunos. Él no nació en una familia adinerada. Él tuvo que trabajar desde niño con estas injusticias y lógicamente que él se fue dando cuenta de toda la desigualdad que existía. Cuando le nació la oportunidad, cuando tuvo la chance de poder devolver esa parte de la riqueza a la sociedad, lo hizo, ¿sí? Él sostenía que los ricos eran administradores de una riqueza que debía utilizarse para mejorar el sistema de bienestar social en cualquier comunidad, sobre todo a la cual pertenecían, porque allá como eran comunidades un poco más pequeñas, no las grandes metrópolis que tenemos el día de hoy, era, entre comillas, un poco más fácil ayudar a la gente. Y fue quizás de los primeros en criticar el capitalismo desenfrenado, no directamente el capitalismo, sino el abuso del mismo, ¿sí? Porque reconocía que podía ser una manera de mostrar muchas diferencias en cuanto a clases sociales y la percepción que tenían los empresarios en aquel entonces era evidentemente negativa, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la principal motivación de este personaje? Era ver cómo la riqueza que se generaba en una sola zona, en una sola parte, en un solo lugar, con una sola persona, no servía para otra cosa sino para el bienestar de él y de su familia, que tampoco era muy numerosa, eran pocos, ¿sí? Entonces se acumulaba riqueza, como quien dice, de gana. Alguien tenía mucho y no pasaba nada, no hacía nada con eso, se moría rico, por eso moría en desgracia. En vista de que era una persona muy humilde, empezó a hacer algunas contribuciones, ¿sí? Para que esto pudiese cambiar principalmente en su comunidad. Cuando él muere, él termina construyendo más de 2.500 bibliotecas públicas, porque su idea era que una persona, una comunidad, un pueblo instruido, que sepa lo que está sucediendo, no iba a ser tan fácilmente engañado, ¿sí? Y realizó también muchas donaciones, lógicamente, de dinero para educación, para investigación científica, entre otras cosas más. ¿Okay? Entonces, personajes así dentro de la historia eran muy importantes porque fueron pioneros, lógicamente, de una idea que dentro de una época de muchísima injusticia empezó a cambiar. ¿Sí? Hay un caso también en particular que es la empresa Cadbury. ¿Alguien conoce qué es Cadbury? ¿No? ¿Nadie? ¿A quién le gusta comer chocolates? Ahí sí, algunos, A no, mí. tampoco. Ahí sí empiezan a aparecer. A mí también. Y siendo chocolateros o chocolateras, ¿no han probado un chocolate Cadbury? ¿Mm? Me No, duele, profe, ese no. me duelen, en el alma me duelen. De seguro han de haber probado y ni vieron la marca, así de golosos han de ser. Los chocolates Repita, no Cadbury, escuché, hija, repita. Ahorita sí le pongo atención. muchas Lo gracias. repito. Si quieres repito lo anterior también, María. Por favor, perdón, es que me fui afuera, la recepción está botada. Póngale cero, profe. No te No, no preocupes. sean así. Cadbury es una empresa, sí, que nace también allá en 1824. Es una empresa de chocolates que hasta el día de hoy existe, ¿ya? Vean en internet, busquen chocolates Cadbury, van a encontrar algunas imágenes de algunos chocolates y se van a dar cuenta que tal vez alguna vez se han comido, o por lo menos han visto, ¿ya?
Esta es una empresa británica, ¿ya? Fundada por John Cadbury, ¿sí? El señor Cadbury en estas circunstancias, ¿ya? Inició inicialmente, ojo, como una tienda de bebidas que vendía café, vendía chocolate, ¿sí? Bebidas, en este caso, una pequeña tienda, ¿sí? Posteriormente se convirtió en uno de los mayores fabricantes de chocolate en el mundo. En realidad existieron dos hermanos, Cadbury, que eran George y Richard, que eran miembros de la sociedad, ojo, sociedad religiosa de los amigos, que eran los cuáqueros, ¿sí? Que era una comunidad que promovía valores de igualdad, justicia y servicio a los demás. ¿Okay? Entonces, toda esta comunidad se oponía a todas estas prácticas explotadoras de las fábricas y de las empresas que existían en ese entonces, y abogaban por la honestidad en los negocios. Entonces, ¿por qué les cuento, por ejemplo, lo de Andrew Carnegie? ¿Por qué les cuento hoy lo de Cadbury? Porque en una época en la que, como les dije, nadie se preocupaba por defender los derechos de pequeñas minorías, cuando empieza a ser una migración masiva desde el campo a las grandes ciudades, empiezan a existir muchísimos más casos de injusticia laboral y evidentemente tienen un respaldo o tienen un apoyo también en estos filántropos, en estas personas y en estas empresas para que la situación poco a poco empiece a cambiar. Ustedes en realidad traten de dimensionar un momento cómo fue esa época. Eso es lo interesante de esta pequeña historia, de este pequeño cuento. Si en aquel entonces no había nadie que los escuche, ¿qué hubieran hecho ustedes? Siendo explotados laboralmente, no podían quejarse con nadie, no había a quien reclamar. Si reclamaban, ojo, no solamente que no les hacían caso, sino que inclusive los castigaban. No les pagaban, los golpeaban, los mandaban a asesinar, es decir, un poco de cosas más. En una época en la que nadie les hacía caso, tremendo, ¿eh? O sea, realmente es impactante cómo estas personas sufrieron muchísimo en aquel entonces, porque, ojo, ya vamos a ir un poquito más adelante, pero las jornadas laborales o la explotación de los trabajadores era realmente tremenda, por no decir otra cosa, era inhumano lo que estaban cometiendo las empresas, las grandes corporaciones en aquellas grandes fábricas con estos empleados, ¿sí? Porque realmente las condiciones laborales eran terribles. Los empleados, los trabajadores tenían jornadas laborales de 10 a 16 horas al día, les pagaban, si quiero traer a colación al día de hoy, um, no sé, les pagarían 50 centavos tal vez por el trabajo que hacían, trasladando un poco la comparación al día de hoy, ¿sí? ¿Ya? Eh, por ahí va tal vez el tema. Y las mujeres ganaban la mitad, ¿ya? Y los niños ganaban menos. Entonces, claro que también eran otros tiempos, traslademos lógicamente todo hacia esa época, ¿no? Los costos de vida eran diferentes también, pero hagan de cuenta que ese era el contexto, ese era el entorno en el que vivía toda esta gente en aquel entonces, ¿sí? Entonces, las jornadas laborales eran realmente difíciles, eran tremendas, eran largas, con salarios muy bajos, ambientes de trabajo totalmente inseguros, ¿sí? Eh, qué sé yo, habían condiciones laborales inclusive insalubres, es decir, muchas cosas. Lo último que les preocupaba a los empresarios era el empleado, ¿ya? Lo único que les preocupaba era seguir produciendo en masa, seguir llevando productos, seguir vendiendo, seguir, no sé, todo esto mediante las fábricas que seguían, produce y produce y produce riqueza para ciertos grupos nada más. Ok, entonces así es como nace poco a poco esto de el preocuparse por los derechos de los trabajadores. Llegamos al siglo XX y empiezan a aparecer ya las primeras muestras, ¿sí?, de los derechos de los trabajadores, la incorporación de los derechos laborales. Porque a inicios del siglo XX, con el crecimiento que hubo, ojo que hablamos de prácticamente 2 siglos, ¿no? O sea, es muchísimo tiempo. 2 siglos en el que el crecimiento industrial fue tanto y la expansión de las fábricas, imagínense cómo llevaron a condiciones laborales no solamente desafiantes, sino que además ya no era solamente en una ciudad, en otra ciudad, eran en prácticamente todas, porque se había expandido tanto el tema de la revolución industrial, que hoy ya las fábricas estaban en cualquier parte, ¿sí? Entonces, las largas jornadas laborales, los salarios bajos que les digo y ambientes insalubres trajeron consigo un reclamo social cada vez más grande. Empiezan a aparecer movimientos laborales y sindicales
que empiezan a presionar, ¿sí?, por algunas mejoras. Y estos movimientos, a partir del siglo XX aproximadamente, son los que empiezan a sentar las bases de la incorporación de los derechos de los trabajadores como una parte fundamental de lo que es hoy en día el derecho laboral o la responsabilidad social de las empresas para con los empleados y, lógicamente, a futuro iría evolucionando hacia otros sectores como, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Hay unos movimientos sociales, ¿sí?, los llamados sindicatos, que empiezan a aparecer como una respuesta organizada a los abusos que existían por parte de los empresarios con los trabajadores. Uno de los quizás movimientos más famosos de aquella época, des en cuenta la ironía de esto, pero es el movimiento de las 8 horas. ¿Saben por qué se llama así? ¿Tienen alguna idea? Movimiento de las 8 horas. Este era un grupo de sindicalistas, ¿sí? Hablemos de sindicalistas, personas que se reunían de diferentes empresas o de una empresa para reclamar por sus derechos, ¿sí?, ante los empresarios. Y se llama el movimiento de las 8 horas porque este movimiento, este sindicato, este grupo de personas quería reducir la jornada laboral de 10 o 16 horas a 8, ¿sí? Por eso se llama el movimiento de las 8 horas, ¿ya? No es algo, imagínense cuándo nace. Hasta hoy seguimos trabajando 8 horas al día. Esto nace a inicios del siglo XX. Este movimiento fue el que consiguió esto, ¿sí? Luchaban por salarios justos, luchaban por un salario digno, acorde al costo de vida, lógicamente, de aquel entonces, y condiciones laborales que sean seguras, reducción de condiciones insalubres, reducción de accidentes, controlar un poco más las enfermedades ocupacionales que existían en ese entonces. Hagan de cuenta igual, trasládense un poquitito, por eso les decía, vamos a contarles un cuento, porque uno tiene que imaginarse dónde está el contexto. Ustedes trabajando en una fábrica manipulando hierro o acero, en donde existe muchísimo riesgo de contaminación. Y ustedes no tienen protección de ropa, no tienen guantes, no tienen cascos, no tienen gafas, no tienen pañuelos, no tienen, ¿cómo es? Mascarillas, no tienen nada, ¿sí? Entonces todo eso es lo que les afectaba a los trabajadores. Evidentemente, imagínense, después de prácticamente 2 siglos, estaban hartos de esta situación y empiezan a existir estas luchas sociales porque ya no sentían que podían controlarlos a todos si es que hacían un grupo, ¿no? La unión hace la fuerza. Entonces, de ahí es cuando empiezan a aparecer las demandas sindicales que obligaron a las empresas a tratar a los trabajadores de otra forma, ¿sí? Empezaron a considerar a los trabajadores como grupos de interés. Ayer vimos un poco el tema de grupos de interés, los llamados stakeholders, ¿sí? Los stakeholders, que son todo grupo o individuo que tiene algún tipo de relación con nuestro negocio. Entonces, en este caso, estos eran trabajadores y como stakeholders internos empiezan a darse cuenta las empresas de que son claves, porque podrán tener toda la maquinaria del mundo, pero si no había quien las active, si no había quien trabaje en ellas, quien empiece a procesar todo lo que las máquinas producían, ¿sí?, se quedaban con todo el producto estancado y era peor para las empresas. Así que poco a poco empiezan a aparecer estas leyes laborales que lógicamente norman cierto tipo de cuidados, por así decirlo, en la sociedad. Empieza a aparecer, por ejemplo, la Ley Nacional de Relaciones Laborales en Estados Unidos, que establece el derecho de la negociación colectiva para todos un mismo trato. Protegió a trabajadores contra represalias por la sindicalización, imagínense también eso. Hacían represalias, se formaba un grupo y en ese entonces, me da mucha pena decirlo, pero el mandar, por ejemplo, a acabar con el líder del sindicato era algo muy normal, ¿sí? Entonces, eliminaban al líder y el resto, por miedo y por demás, se quedaban calladitos y las condiciones laborales seguían siendo las mismas. Entonces hubo mucha masacre también en ese entonces. Cuando habían estos grupos sindicalistas, empezaron a existir estas leyes que lógicamente protegían también a quienes reclamaban estos derechos para todos los demás. De igual manera existió una ley de condiciones laborales justas que lo que permitió es que se pague un salario mínimo justo y una limitación en las jornadas laborales, un poco lo que hacíamos ayer en ese ejemplo, ¿se acuerdan?
que ya no se puede explotar a los trabajadores de tal manera que se les convenza de trabajar grandes jornadas o largas jornadas por un valor mínimo. Por lo menos había que reconocer su trabajo en base a las horas que trabajaban. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos siguen hasta el día de hoy trabajando, muchos de ellos por horas. ¿Sí? Es decir, todo lo que se trabajaba en ese entonces, que era 8 horas, 10 horas, 16 horas, y les pagaban por ese tiempo trabajado, en Estados Unidos aún se mantiene. ¿Ya? Entonces viene un ejemplo que también quiero ponerles acá, ya un poco más volcado hacia la época, que es la industria Ford. ¿Sí? No voy a preguntarles qué es Ford, porque entiendo que todos van a estar al tanto de qué es Ford. Pero ¿quién me dice cuál fue la clave de esta revolución? ¿O por qué les pongo como ejemplo? ¿Qué hizo Henry Ford en este sentido, en este contexto? ¿Por qué les pongo como ejemplo? ¿Qué hizo Henry Ford? No digan el que creó el primer vehículo, eso ya estamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo en su compañía? ¿Por qué fue famoso? ¿Nadie? Ok. Patricio Riquero, ¿tú tienes alguna idea? ¿Qué fue lo que pasó con Ford, con Henry Ford? Eh, no, en que más o menos creo que era por lo que había habido una competencia entre Ferrari y algo así, por los camiones de que pensaba. O sea, yo vi una película, pero no sé si está unido a la realidad. Ya, la película como tal tiene realidad, mas no está mucho en el contexto en el que estamos en este momento. Kevin y Pam. A ver, Kevin, Profe, ¿Forex? ¿Forex o por? Ford. Por la marca de vehículos que hasta el día de hoy está, marca norteamericana. Ford. ¿Qué hizo Ford? Kevin Tipan. ¿Estás por ahí? ¿No? No, me dejó como la Bueno, radio. puedo participar. Cuéntame, a ver, A dime. ver, yo creería que fue, como usted bien dice, no fue por los carros que había eh, inventado, o sea, diseñado, Ujú. sino que podría ser por el tema de su fabricación, haciendo que los autos fueran mucho más, o sea, como que accesibles para aquella época, diría, y que por De hecho, eso sí. puede ser tan reconocido. En ese sentido, Carlos, Inge, tienes razón. Dime, a ver, eh, creo que era, o sea, no me acuerdo muy bien, pero trataba en la película que Ford, o sea, el dueño hizo creo que hizo ¿cómo se puede decir? Una habilidad, una técnica de producción masiva, pero de forma así, como estándar, se podría decir así, normal, de hecho, en ese siglo, y creo que era bueno para la producción de él. Patricio, sí. Inge, Para complementar lo que dice Patricio, luego te doy la palabra. De hecho, Patricio, sí, porque la fábrica de Ford, que era otro de estos grandes aristócratas, que tenía muchísimo dinero, tenía su fábrica, inició también la producción en masa de todos los vehículos Ford, y es que todos vieron el mismo vehículo, mismo color, mismas características, porque se producía en masa. Lo que decía Camilo de igual manera, era accesible al público, ¿sí? Por eso es que también se volvió muy común el tener un vehículo en ese entonces. No era para todos tampoco, pero cierta clase social tenía acceso al mismo. Algo me ibas a decir, me parece, María. sí, más o menos me acuerdo, sí, había leído en algún reportaje o algo así. Él no era el que hizo, ¿cómo se le diría? No sé si me expreso mal. Él no es el que implementó, por decirle, como estaban en la fabricación de esto de los del Ford, Ujú. él no era el que hizo que normalmente exista una mayor producción de carros, pero al mismo tiempo él implementó este trabajo de que los trabajadores no vayan a buscar una pieza, por así decirlo, para la fabricación, sino que las piezas fueron llevadas hacia los trabajadores y esto dio como un mayor rendimiento a la producción de los vehículos, si no estoy mal. No, de hecho, estás bien, María, porque el proceso de producción de Ford era tan
digamos, para la época tan perfecto. Sí, Pedido, o sea, era como, o sea, había muchos pedidos, o sea, había como la producción masiva, sí. Entonces yo había leído en algún lugar que él implementó como una línea así, como que dijo, bueno, para producir más, los trabajadores están demorándose en ir a ver las piezas para fabricar. Entonces, él llevó las piezas hacia los trabajadores para que eviten ese movimiento y reduzcan el tiempo. Entonces, le sirvió porque, claro, había más producción. Entonces evitaban alargarse, ir a comprar las piezas y eso. Entonces él lo que hizo es llevar las piezas hacia los trabajadores para que eviten el tiempo y produzcan más. correcto, sí, María. El proceso productivo de Ford era en ese entonces casi tan perfecto, por decirlo así, para ese entonces, que lo que hicieron es producir en masa tantos carros y tantos productos. No recuerdo exactamente cuántos carros por minuto o por hora hacían, pero era una gran cantidad y salían bien, era perfecto. Entonces, realmente tenían una ventaja competitiva muy, muy alta. Pero mi pregunta, chicos, va un poco más volcada hacia cómo Ford actuó en el tema de responsabilidad social antes que en su fábrica como tal, ¿sí? Alguien que tenga una idea de por qué Ford o cómo fue que Ford trabajó, siendo uno de estos grandes empresarios, siendo uno de estas personas que tenía su fábrica y que tenía miles y miles de trabajadores allí que producían en masa igualmente, es decir, Henry Ford pudo haber sido de estas personas consideradas malas, ¿sí? Por las condiciones laborales que tenían en su empresa. Pero no fue así. ¿Qué fue lo que hizo Ford? A eso me refiero. ¿Alguien tiene alguna idea? Voy a seguir preguntando a ver si alguien más me responde. Cristian Macas. A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Alguien me quería responder? No alcancé a ver. ¿Nadie? Pensé que alguien me respondía. A ver, Cristian Macas. ¿No? Cristian a la una, Cristian a las dos, Cristian a las tres. Inge, Dime, Pato. ¿puedo? Sí, dime. Bueno, Inge, creo que, o sea, Henry Ford, o sea, no sé si está bien, pero bueno, Sí, dime. a ver, le digo aunque esté mal, ¿no? Ahí me Dime, dime. corrige. Claro que sí, dime. Ya. Bueno, o sea, según la película que vi, yo casi creo que sería en el intermedio decía que Henry Ford fue malo porque primero era como, se sobreexplotaba porque hacían producciones masivas, ya no, ¿cómo le puedo decir? No respetaba, digamos, algún horario de los trabajadores, era como que sobreexplotaba a los trabajadores y la industria también, haciendo una producción masiva de, digamos, digamos, una producción normal que sería largo, extenso, él haciendo, sobreexplotándole a todo mundo, digamos, a los trabajadores para que se produzca en menor tiempo. O sea, eso también creo que se le consideraba como malo, pero no sé si me puede corregir si está bien o mal lo que dijo la película. Claro que sí, te comento, Patricio. Antes déjame dar el paso a Camila, que tiene la mano alzada. Dime, Camila. Ya, por lo que puedo escucharles a los compañeros, pues puede deducir de que, o sea, Henry Ford pudo ir, como usted me había comentado anteriormente, que el tema de los sueldos, en la primera clase creo que habló de eso, de los sueldos de Ujú. los trabajadores, que mejoran esa parte eh, y que pudo también reducir esa jornada laboral. Y bueno, aspectos negativos de lo que escucho de mis compañeros que era muy, muy controlador, ¿no? Se podría decir como que odiaba como que ¿cómo se les decían antes? Los sindicatos, creo que se les decían antes. Ajá, odiaba mucho los sindicatos porque Ford estaba completamente en contra de que los trabajadores se organicen para reclamar por sus derechos, como se hacía antes, no sé, y se sigue haciendo. También se resistió mucho a que sus empleados como es Se rebelen. sindicalicen, ajá, se rebelen y que llegaran a hacer uso de su fuerza para poder evitarlo. Entonces, como responsabilidad social que tendría Ford
fue que principalmente el tema de que mejoró las condiciones laborales de sus trabajadores, de ver tanto, o sea, de tanto enojo de la gente, ¿no? Puede ser. Y que también podría ser que duplicó, o sea, que aumentó que el sueldo aumentara y por eso también redujeron de 8 horas y se estableció por la semana, por lo que son los 5 días. Correcto, Pero sin correcto. embargo también tuvo, como decía, actitudes cuestionables. Entonces, es lo que pude destacar. Perfecto, Cami. Muchas gracias. A ver, Inge, dime. ahorita ya se me apareció la palabra que iba a decir en la película. Él era considerado como un autoritarismo laboral, que bueno, hoy en día se lo considera como una persona mala o inaceptable en la sociedad. Esa era la palabra que le iba a decir, Inge. O el jefe negrero también, se le conoce hoy en día, ¿no es cierto? Ya, para poner un poco más en contexto las palabras al día de hoy. Bueno, a ver chicos, les cuento un poco, ya, y sobre qué tema iba mi pregunta. Mucho más volcado hacia lo que decía Camila, aunque sí, el tema de Henry Ford era una persona mal vista por muchos, ¿ya? Porque lógicamente como empresario tenía sus cosas, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, a él no le gustaba el tema de los sindicatos, no le gustaba que la gente le reclame cosas. Es decir, yo creo que hasta cierto punto es lógico, ¿ya? Porque siendo el jefe, el supremo jefe, ¿no es cierto? Era la persona que tenía que recibir todas estas críticas de la gente que a veces no quería trabajar o se sentía incómodo y demás, ¿sí? Pero ante esa presión de la gente, precisamente, que se empezó a dar, Henry Ford tomó una decisión que fue clave en la producción en masa en aquel entonces. Hablamos ya de siglo XX, ¿ok? En donde empiezan a existir las leyes laborales, los movimientos sindicalistas que antes no existían, ¿ya? Y aquí es donde me doy cuenta y sí les quiero hacer un llamado de atención a algunos de ustedes, chicos, porque como están con la cámara apagada, yo no puedo ver realmente, de hecho, así estuvieran con la cámara encendida, no puedo ver qué están haciendo. Pero está en la diapositiva, ¿sí? Lo que les estoy preguntando está en la diapositiva, nadie está viendo la diapositiva, creo que presento de gana, ¿ok? Henry Ford implementó el salario mínimo, ¿sí? Y redujo la jornada laboral, demostrando que cuidar a los empleados es rentable, tan sencillo como eso, ¿ok? Esa es la respuesta en pocas palabras, lo que me dijo Camila, ¿sí? Perfecto, Cami. Entonces ahí sí viene la explicación un poco más extensa, pero nadie está leyendo las diapositivas, nadie está viendo la presentación, ¿ok? Ojalá Sí después, veo, yo sí veo, Inge. Lo que pasa es que pensé que quería que le diga algo aparte de lo que está ahí. ojalá puedan Sí, revisar yo también esto estaba después viendo que y que los decirnos. O sea, sí, yo leí que decía, incluso creo que él tenía el salario más bajo como de $5, así. Correcto, María, Y yo, muy Ah, bien, sí, ¿ves? ya, Sí, muy más o menos, bien, sí, yo leí eso en algún muy lado. bien. Y decía que el salario Eso mínimo es, era de 5 horas y eran súper explotados, o sea, 5 horas y las horas que sea trabajar. Pero eso yo es. pensé que usted quería que uno le investigue o le profundice más Cuando el les tema, mande, porque sí se ve, ahí están las diapositivas. cuando les pero mande profe, tarea, entonces ahí sí tendrán que investigar sobre un caso en particular. ¿Ya? Dime, profe, yo María. también estoy investigando, pero no sabía ¿Ya? cómo decirle. Les cuento, a ver, ¿qué es lo que pasó con Henry Ford? Volvemos otra vez hacia la historia, ¿ya? Volvemos otra vez al cuento. Entonces, ¿qué pasó en la historia? ¿Qué hizo Henry Ford? ¿Sí? Que ustedes ya conocen, hemos hablado de la fábrica, de la producción de los vehículos y demás. ¿Qué es lo que hizo Henry Ford como gran cosa? Sí, en ese entonces, en base a los movimientos sindicalistas y las leyes laborales, Henry Ford implementó el salario mínimo diario de $5, ¿ya? Era para aquel entonces el salario mínimo de $5, que era duplicar el estándar de la época, el promedio que se pagaba normalmente en negocios, por ejemplo, la automotriz, ¿sí? Ellos ganaban alrededor de $2, $2.50. Él duplicó el salario mínimo a $5, ¿ya? Como primera cosa. Segundo, redujo la jornada laboral de 9 horas o de 10 horas que trabajaban algunas personas a 8 horas en una decisión que realmente pues generó un gran impacto en todos, ¿ok? Porque nadie trabajaba ese tiempo, nadie trabajaba con ese nivel de pago. Entonces,
Automáticamente lo que generó Henry Ford en su empresa es que todas esas percepciones negativas que existían cambiaron a percepciones positivas. Lo empezaron a querer muchísimo a Henry Ford. Se convirtió en un jefe de aquellos abrazables, queridos, a los que hay que hacerles un monumento y tantas cosas más. Retuvo empleados una gran cantidad, todos aquellos que hacían sindicatos y querían irse a otras empresas o cambiar de trabajos o simplemente querían que alguien les diga ya me diosito, sí, porque no aguantaban más la jornada laboral que existía, pues empezaron a trabajar mucho más motivados, se sintieron capacitados, es decir, aumentaron la productividad. Automáticamente, si les digo que producían, no sé, 20 carros en una hora, empezaron a producir 40, ¿ya? O sea, la producción automáticamente cambió y este fue el impacto que hizo darse cuenta a Henry Ford, perdón, como a otros empresarios de la época, en que mejorar la calidad de vida de sus trabajadores daba frutos. ¿Sí? O sea, no es una cuestión solamente de que, me invento pagarles más y por qué si van a trabajar igual. No, no era así. El trabajar mejor era sinónimo de mejores condiciones laborales en la empresa. Se volvieron inclusive consumidores de los productos, es decir, ya trabajaban pensando en que este carrito, esta puertita que voy a poner en el carro, esta puerta es la puerta de mi carro. O sea, ya pensaban en ese sentido todos los trabajadores de la fábrica, ¿sí? Y lógicamente que esto estableció un precedente para muchísimas otras empresas que demostraron lógicamente que con buenas condiciones laborales los trabajadores empiezan a producir mucho más. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ahora sí, pregunta de opinión, sí o no, para cualquiera. ¿Ya? Profe, ¿por qué era tan bajo en ese tiempo el sueldo mínimo? Porque el costo de vida también era diferente, Mayer. Es decir, no podemos comparar a ganar $5 diarios en ese entonces que a ganarlos, por ejemplo, el día de hoy. A pesar de que si hacemos cálculos ganamos menos, ¿ya? ¿Ya? En el sueldo básico. Pero esa Antes era todo la barato. realidad, ¿no es cierto? Pero Esa, ese fue en otro país. claro, esto era en Estados Unidos. Esto era en Estados Unidos, completamente. Esto era en otras partes. Pero, en definitiva, hagan la comparación. Estamos hablando de 1914, ¿ya? Eran otros tiempos totalmente diferentes, totalmente distintos. De hecho, quienes empezaron a ganar esta cantidad de dinero se les consideraba ya de una clase más que media, ¿no? O sea, no eran aristócratas como Henry Ford, pero les avanzaba para muchas cosas. Empezaron a mejorar muchísimo la calidad de vida. De allí que empezó a nacer toda la imagen de Ford, que durante muchísimos años igualmente la tuvo, ¿no? Como pioneros en la producción de vehículos, en la producción automotriz. ¿Ok? Bueno, hasta ahí preguntas, consultas, dudas. Sí, ya tengo hambre. Esa no es una consulta, esa no es una duda. Todo Bueno, claro, profe. Es una inquietud. Tengo hambre. Todo está claro. ya, perfecto, Cami. Bueno, les iba a dar un receso, pero vamos a irnos de largo, solamente por no leer diapositivas. Sí, el receso. El receso, el receso. No vamos de largo, ya nos faltan solamente 20 minutos. A ver, sigamos avanzando más bien en el tiempo. Y en esta línea del tiempo llegamos más bien a los años 60, 70, ya en épocas un poco más actuales, en un contexto social en donde ya todas estas normativas y leyes han ido evolucionando, ya conforme fueron pasando los años, con estos ejemplos como el de Henry Ford, y empiezan a haber algunos otro tipo de movimientos, ¿ya? Que empiezan a ser liderados por otro tipo de figuras, porque los problemas no cesaban. Si era antes las condiciones laborales, si antes eran las jornadas laborales, si antes era el salario mínimo, ahora en cambio había discriminación hombres y mujeres, había discriminación contra los negros, había esclavitud, había un poco de cosas más sobre las cuales tenía que seguir luchando la gente. Por eso es que empiezan a haber figuras que lideran movimientos sociales nuevamente, como por ejemplo Martin Luther King, ¿ya? Que algunos de seguro, estoy segurísimo que ya habrán leído el discurso de Martin Luther King, ¿sí? Para saber de qué se trataba. Y exigieron igualdad racial, igualdad social, mismas prestaciones, mismos derechos laborales para los negros, ¿sí? En ese contexto que existía en aquel momento, ¿ya? También empezaron a adoptar algunas políticas inclusivas, ¿sí? Que empezaron a ser vistas como responsabilidades o como normas éticas de las empresas y que empezaron a fomentar, o seguían fomentando más bien, el buen trabajo de los trabajadores, ¿sí? El buen trabajo, el buen ambiente laboral. Había un movimiento también ambientalista, es decir, empezaron poco a poco a aparecer ya las preocupaciones sobre temas de contaminación, de sostenibilidad, destacando, por ejemplo,
que existieron algunos hechos históricos asimismo, en donde hubo contaminación, por ejemplo, de ríos, mares, en fin, un poco de cosas más, que hicieron empezar a hacer conciencia sobre las conductas y los tratamientos que le daban algunas empresas a sus desechos, por ejemplo, ¿sí? Imagínense, recién en los años 60, 70 empiezan a aparecer las primeras ideologías sobre un posible cuidado ambiental. Desde los años 60, 70 al día de hoy, estamos hablando de que ya ha evolucionado tanto el tema que hoy es una prioridad, ¿sí? Hoy es una prioridad la responsabilidad social y el cuidado del planeta, el cuidado del medio ambiente. Dentro de estos movimientos también empiezan a aparecer los movimientos feministas, ¿sí? Que hoy en día también han evolucionado y muchísimo, ¿ya? Entonces empiezan a aparecer los movimientos feministas con la lucha por la igualdad de género en el lugar de trabajo. Hasta este momento todavía existían estas diferencias en donde el hombre ganaba más, la mujer ganaba menos, o existían más oportunidades para los hombres que para las mujeres, ¿sí? Por diferentes razones, pero se prefería trabajar con hombres que trabajar con las mujeres. Y empiezan a aparecer estos movimientos feministas en donde las luchas de las mujeres era por exigir igualdad de derechos, que les den las mismas oportunidades que los hombres, eh, que les igualen los salarios, ¿sí? ¿Quién me dice un ejemplo de una lucha feminista de aquel entonces? No me dirán aquí actualmente porque quiero así conocer en aquel Frida contexto. Kahlo. Frida Kahlo, ¿qué hizo Frida Kahlo? No me acuerdo, pero o sea, me acuerdo o sea, tengo la idea de que, el conocimiento de que ella fue como que también una líder en el tema del feminismo, quien se rebeló ante los hombres con su expresividad de mujer, o sea, de ser mujer es esto. Ya, un poco escueto tu concepto, pero fue una de las luchadoras en el feminismo. ¿Quién más? Hay hasta películas, algunas son bien chéveres. Hay una película, no recuerdo el nombre. Eh, a ver, Es la de, dime. disculpe, creo que es esa película, la de la NASA, la de Ajá, las chicas que, ajá, esa no me acuerdo el nombre, por eso no le digo, pero yo ella era también. la única mujer morena que, o sea, le discriminaban por el color y no le tomaban en cuenta porque estaba en un estado que era muy racista y tenía que irse, o sea, que tenía que ir a hacer sus cosas, sus necesidades súper lejos y la maltrataban psicológicamente porque, o sea, no querían tomar de la misma taza. O sea, creo yo que esa es una de las mujeres que también sufrió en ese tipo que me dijo usted. ¿Quién me da el nombre de la película? ¿Quién se ha visto la película? No se ha visto, Karina, no te has visto la película, no te has visto la película. ¿Quién se No, ha visto? profe, es que yo veo puro anime, lo siento. ¿Quién se ha visto esa película? Es con Kevin Costner, ese sí me acuerdo del actor. A ver, ¿quién más? Pero es una película así, como dice Vivi, es... O sea, el contexto de la película también es interesante. Es decir, la parte clave de la película es que esta persona, esta mujer, era la más pilas de toda la NASA y nadie le paraba bola. Sí. Ya, profe, Figuras se ocultas, llama profe, Talentos Ocultos, dice. Talentos figuras ocultos, ocultas. puede ser. Figuras ocultas. Sí, así se llama la película. Te recomiendo ver, aparte de todo es muy chévere, en realidad. Profe, Dime. ahorita investigué, me pareció curioso de saber quién fuera, bueno, no la primera feminista, sino quién empezó todo Frida esto, Kahlo. ¿no? A ver, cuenta. No, no es Frida Ya. Kahlo. ¿Quién entonces? A ver. Se llama Mary Wollstonecraft. Se dice que es una escritora y filósofa del siglo, bueno, no se lee los siglos, profe, pero es de X, V y tres palitos. Ya, siglo XVIII. En el siglo XVIII. Dice que ella fue famosa por haber escrito en 1972 el libro llamado Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde dice que defendía que las mujeres debían tener acceso a la educación y ser tratadas con los mismos derechos y capacidades que los hombres, que en una época donde se creía que las mujeres solo debían de dedicarse al hogar,
esta señorita, Mari, decía que las mujeres eran igual de racionales y capaces que los hombres y que solo les faltaban las mismas oportunidades. Entonces, por eso dice que muchos historiadores la consideran la madre del feminismo moderno, ya que puso sobre la mesa temas que sería clave más adelante en la lucha por la igualdad de género. En ese entonces, en aquel contexto, Camila, tú ya tienes hoy por hoy el bagaje de conocimiento necesario para saber que, como antes eran solamente los hombres los que trabajaban o los que tenían más derechos en ese aspecto, porque las mujeres también trabajaban, pero ganaban la mitad, casi, casi que por ley. Entonces, obviamente existían mujeres que iban a generar un rechazo, una crítica sobre este tema, y empezaron, lógicamente, a, digamos, a trazar el camino que en este entonces empieza a agarrar mucha más fuerza, ¿sí? Yo les decía este tema de la película, para no dejarle de ahí, el contexto de la película es lo que habla o habla de la época que se vivía. Los negros no tenían prácticamente derechos a trabajar, no compartían espacio prácticamente con la gente blanca, baños, comida, bebidas, no compartían para nada, ¿ya? Entonces esa era una segregación racial terrible que se vivía en ese entonces, en los años 60, 70, por eso la lucha que decíamos con ciertos líderes como por ejemplo Martin Luther King, ¿sí? Que fue uno de los pioneros, el máximo exponente en esta lucha racial. Pero bueno, insisto, siguiendo con el contexto de la historia, empiezan a aparecer estas luchas feministas y algunas leyes también para empezar a respetar recursos naturales, como por ejemplo el agua, ¿sí? Ley del agua, ley del aire limpio, que también se dan en Estados Unidos, poniendo en contexto de esto, para que empiece a protegerse, se empiecen a proteger recursos naturales de manera que las empresas sean responsables con el medio ambiente, ¿ok? Bueno, y llegando ya poco a poco a lo que pasa ahí por ahí en el siglo XXI, ¿ya? En la época actual, por decirlo así de alguna manera, eh, vienen ya ciertos fenómenos que son mucho más marcados en realidad y que terminan por afectar directamente a la sociedad, a las comunidades, a las personas, a las empresas, y se engloba quizás una época de evolución hasta el día de hoy en donde ya los derechos laborales no es que dejan de ser importantes, pero sigue luchándose en menor grado porque ya se ha llegado para muchos a un entendimiento entre empleadores y trabajadores. Pero hay otras luchas que siguen manteniéndose y que empiezan a surgir con mayor fuerza, como es, por ejemplo, el planeta, ¿sí? Empieza a ver el cambio climático, ¿sí? Como un desafío global urgente que hay que resolver. El cambio climático se consolidó como una de las mayores amenazas realmente de la humanidad, ¿ya? Que ha obligado a muchas empresas a priorizar la sostenibilidad en sus estrategias y en sus procesos productivos. De allí que empiezan a aparecer muchos productos hoy en día que son amigables con el medio ambiente, con menos emisiones de carbono, con la conservación de recursos. Empiezan a aparecer todas estas tendencias de reciclaje, de, por ejemplo, sacar vehículos eléctricos. Antes ni siquiera nos imaginábamos, hoy en cambio están no solamente de moda, sino que la tendencia va marcando que ese tipo de vehículo es el que va a dominar el mercado de aquí a algunos años más, ¿sí? Hubo inclusive algunos tratados. Por ejemplo, ¿de qué tratado se salió Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos? Pregunta de examen es esta. A ver, ¿están o no están al tanto? Si les decimos, ya no va a ser pregunta de examen. Por eso es No, ahorita el fue de examen. la ONU. También, Karina. Pero hay un acuerdo al que pertenecen varios países en el mundo, las grandes potencias principalmente, ¿ya? Y que Donald Trump dijo, La no, paz mundial, no, ¿cuál? la paz mundial. No, hay un acuerdo en el que todos los países firmaron en una ciudad en Europa, se reunieron los grandes representantes y firmaron un acuerdo. El acuerdo tiene por objeto limitar el aumento de temperatura global, ¿sí? A menos de 1.5 grados centígrados y para lograr eso, cada país, lógicamente como grandes potencias que son, deben trabajar internamente con sus fábricas, con sus empresas, para que la emisión de gases tóxicos, para que las temperaturas, en fin, no excedan ese límite, ¿sí? Entonces, como que todos nos ponemos de acuerdo en cuidar el medio ambiente y para eso todos, como empresas también,
empiezan a trabajar en el cuidado del medio ambiente. ¿Qué tratado es este? ¿Qué acuerdo es este? Ha sido del Acuerdo de El Acuerdo de París. París. Un Correcto. acuerdo de París, Gonzalo. Correcto, correctos todos, correcto. El Acuerdo de París es uno de los acuerdos a los que se sumaron varios países, varias potencias, entre ellos Estados Unidos, en el 2015, ¿sí? Entonces, muchas empresas obviamente tuvieron que reformular su estrategia, sus procesos productivos para no emitir tantos gases tóxicos, tanta contaminación, porque eran los principales causantes del calentamiento global, del rompimiento de la capa de ozono, entre otros factores, ¿sí? Entre otras cosas más que pasaron. Entonces, este acuerdo nace justamente como una de las grandes iniciativas en este siglo para tratar de solventar estos problemas. Pero eso les decía, Donald Trump cogió, llegó, fue presidente y firmó, nosotros nos salimos del Acuerdo de París, punto, gracias, hasta aquí llegó. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una gran potencia como Estados Unidos no es parte del mismo. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué se salió? ¿En qué le afecta o en qué le convenía salirse? Creo que era porque o sea, como que era como dañino para las empresas de producción que tiene Estados Unidos. ¿Qué está, en parte sí, Pato, qué está haciendo, por ejemplo, Donald Trump hoy por hoy con tantos aranceles y con impuestos a otras exportaciones, a importaciones inclusive? Subiendo los aranceles. ¿Cómo? Está subiendo los aranceles. ¿Qué está logrando con eso? Intentar aumentar la economía de Estados Unidos, la ¿Ya? producción local, ¿Cómo? ¿Por qué, Camilo? porque al aumentar los aranceles, pues las empresas locales van a intentar traer menos cosas de afuera y utilizar las cosas del mismo país. Correcto, Camilo. Esa es la razón. Ustedes son gente que va haciendo administración, deben conocer esto también, ¿ya? El subir los aranceles, lo que está logrando Donald Trump es que el consumo local y la producción de las empresas locales incremente. Entonces, si tengo un producto que venía de China, por ejemplo, que era mucho más económico, mucho más barato, y me cuesta $10, y tengo un producto hecho en casa, made in USA, ¿ya? Que cuesta $10 o menos, lógicamente que voy a comprar el producto nacional, ¿sí? Me refiero estando en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que generó esta competencia de aranceles que empezó a poner Donald Trump, ¿ya? Y por esta razón, inclusive, se salió del Acuerdo de París. A eso quería llegar, ¿sí? Al salirse del Acuerdo de París, perdón, no hay limitaciones para las empresas norteamericanas en frenarse un poco en los procesos productivos y por ende pueden nuevamente, digamos, desmandarse un poco en el tema de contaminación, porque no hay quien los controle, están permitidos por Donald Trump, están permitidos por la ley y evidentemente la producción puede incrementarse, puede subir, ¿ya? Al menos eso es en la idea de Donald Trump, ¿ya? Entonces empiezan a aparecer, como les digo, algunos cambios, ¿ya? Al día de hoy y de allí justamente el por qué hoy en día todas estas tendencias sobre el cuidado ambiental, sobre los recursos naturales y recursos sostenibles en el tiempo son muy importantes. ¿Cómo se aplica eso hoy por hoy en nuestro país? En algunas empresas se ha empezado a adoptar lógicamente este tipo de tendencias. Sí, hay algunos ejemplos, que ayer poníamos algunos, la Fabril también es otro de esos, en donde tiene algunos programas de reducción de plásticos, educación ambiental, en fin, sí, pero las empresas en general empiezan a tratar de cuidar mejor los recursos naturales, ¿ya? Muchos de ellos. Hay, sobre todo las grandes empresas, ¿no? Generalmente pasa con eso, pero hacen grandes inversiones sobre temas de responsabilidad social para cuidar, lógicamente, el medio ambiente y fomentar inclusive el cuidado también a sus empleados, a sus familias, a los consumidores y demás. ¿Cuáles son algunos factores a modo de resumen también? La mayor presión social en el Ecuador, porque los consumidores ecuatorianos empiezan a valorar cada vez más este tipo de prácticas. Hay regulaciones ambientales también dentro de nuestro país que empiezan a regular las compañías y las empresas, ¿sí? Sobre todo la Ley Orgánica de Ambiente en el 2017, que impulsa la sostenibilidad en las actividades productivas. Hay algunos retos que también hay que cumplir, ¿sí? Porque nos falta y estamos a años luz de poder ser una potencia en cuanto a cuidado ambiental. Hay mucho impacto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de competir globalmente, que hoy es una tendencia también muy marcada,
Si no estamos a la par de otras empresas en el mundo entero, pues no podemos ser competitivos, nuestros precios también se incrementan o nuestros clientes pueden elegir otras opciones. Y en eso hay que analizar muchísimas cosas. Pero lo que sí es cierto es que todas estas tendencias poco a poco van marcando ya el mercado nacional también, porque como país no podemos estar exentos a este tipo de tendencias y como empresas, además, responsables como seres humanos, no podemos tampoco estar exentos del cuidado del medio ambiente en general. ¿Ok? Así que con esto cerramos el cuento el día de hoy. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Sí? Espero les haya gustado la historia. Preguntas, dudas, consultas, chicos. A ver, ¿alguien alguna duda? Por mi parte no hay. Bueno, Yo por mi parte, todo claro. ¿alguien más alguna consulta que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Nada? Bueno, eh, va a haber una tarea sobre este tema, ¿sí? En particular, vamos a hacer una pequeña investigación de alguna empresa en el Ecuador sobre qué tipo de prácticas de responsabilidad social están teniendo y cómo las están aplicando. Ya verán detalles, lógicamente, en la plataforma. Ya voy a subir la tarea para que ustedes puedan realizarla y hacerla con tiempo, ¿ok? Pero ya les aviso sobre de qué trata, ¿sí? Una empresa, la investigamos, qué empresa es, qué es lo que hace, ¿sí? Cómo está haciendo programas de responsabilidad social, ¿sí? Cómo está aplicándolos en el país y qué resultados está obteniendo, ¿ok? Pequeño resumen, una pequeña investigación para estar conscientes de estas buenas prácticas. Nada, Profe, ¿lo citamos? perdón, ¿Citamos por la supuesto, investigación? por supuesto que sí, mi querida Mayerly, todo el trabajo tiene que ser citado y con fuentes, lógicamente, de donde sacamos la información, ¿ok? Nada más por Inge, hoy. ¿hasta cuándo se podría subir el trabajo de B? Sí, no te preocupes, eso todavía como no lo subo, mañana recién subo y vamos a tener por lo menos hasta el fin de semana. ¿Sí? Siempre los trabajos Muchas humanos gracias. son de 3, 4 días para que tengan tiempo de poder realizarlos y poder cargarlos sin ningún problema. No dejen para el último, nada más, ¿ok? Justamente por cualquier problema que pueda haber. ¿Hecho? Listo, chicos. Eh, profe, una pregunta. Cuéntame, Camilo. Eh, a mí me debería salir el curso en la parte de mis cursos. Ahí ¿Ya? debería salir o no. Sí, por O supuesto. en- Por supuesto ¿Por que qué sí. no? Ah, ya, ya. Ahí debe estar la tarea, ¿verdad? ¿Tú en qué carrera estás? ¿Marketing o administración, Camilo? En ninguna, en desarrollo de software. Ah, entonces con razón. Ya, ahí tenemos una respuesta al inconveniente, no te tenía en lista, pero debería aparecerte así en la plataforma, ¿ok? Si es que tuvieses algún problema, Camilo, comunícate porfa con el coordinador, ¿ya? Fabricio Villasís, para que te habilite en la plataforma, ¿ok? Ya, ok, muchas gracias. Cuidado, encantado de tenerte aquí. Sumamos más, Gracias. ¿ok? Listo, Camilo, no hay problema. ¿Alguien más, chicos, alguna pregunta? Veo algunos cara de cansados, el cuento les ha sentado muy bien, tienen ganas de ir a dormir. Así que no les canso más, chicos, que descansen, ¿ok? Nos vemos el día de mañana, ¿ok? Hasta mañana. Hasta Hasta mañana, luego, Inge. profe. Chicos, pasen bien, Hasta gracias. mañana. Hasta mañana, profe. Por fin voy a comer. Hasta mañana, profe. Chao, chao, chicos, gracias.